¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este primer video de la semana, primer video de lunes, semana en la que inauguramos un nuevo estilo de informar. Como ustedes ya saben, tienen la información directa a Pilati Sports, donde también hay una segunda mirada asociada al tema de este video. Así va a ser siempre, entonces ustedes tienen la doble experiencia, un nuevo estilo de manejar temas muchas veces polémicos en el ámbito del boxeo a través de nuestros canales de información. En este caso se suma Pilati Sports. Pero el tema hoy es Terence Crawford, un Terence Crawford que está tratando de negociar rápidamente aquella pelea que necesita con mucho dinero y a sus 36 años ve muy cerca el momento del retiro y necesita lograr aquello que no logró cuando se le cayó una posible pelea contra Canelo Álvarez. En el texto de la columna ustedes tienen un ángulo relacionado con Jaron Ennis, pero el asunto hoy es Sebastián La Torre Infernal Fundora, Tin Tszyu, incluso el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo en las 154 libras, Israil Madrimov. ¿Qué sucede con Terence Crawford? Fue casi un blooper porque el abogado lo reconoció el propio Mauricio Sulaimán, el abogado de Terence Crawford le solicitó al Consejo Mundial de Boxeo a través de Mauricio Sulaimán que Sebastián La Torre Infernal Fundora fuera pasado a receso y eso permitiera entonces que el título quedara a disposición de una pelea entre Tin Tszyu y Terence Crawford, algo que a Crawford le permitiría una bolsa cercana a lo que él pretende en cualquier pelea que vaya a afrontar en el tiempo por llegar, allí por los 15 millones de dólares, suponiendo que esa pelea fuera realizada en Australia, cosa que en cierta medida estaba descartada. El asunto es, y aquí está el blooper, de que Sebastián La Torre Infernal Fundora en primer lugar no puede ser pasado a receso, porque en el Consejo Mundial de Boxeo ya existe un campeón en receso que es Jermell Charlo. ¿Se recuerdan ustedes? Hace unas semanas atrás, el Consejo decidió pasarlo a receso y por más que se maneja aquello de que lo despojó del título, nunca lo despojó a Charlo. En realidad, Charlo tiene la opción cuando regrese de enfrentar al que esté como campeón, sea Fundora o el que sea. Es decir, el título de Fundora es legítimo, es un campeón regular, pero tiene esa obligación. Cuando regrese Charlo, tiene que enfrentarlo. Así es como funciona el tema del título en receso y por esa razón entonces fue un desconocimiento absoluto de lo que está pasando allí en el boxeo por parte del abogado y el equipo de Terence Crawford. Ahora bien, se supone que Terence Crawford, como lo manejo en la columna adicional a este video, le queda la única opción quizás de enfrentar a Jaron Ennis, para el cual hay una negociación encaminada. Pero cuidado, porque esta es otra información de las varias novedades que les tengo en este video. La primera, de que en el campo árabe, allí del Ministerio de Deportes, que está manejando todo lo que son peleas, hay siempre predisposición, tienen sus boxeadores mimados, y uno de ellos es Israil Madrimov, que actualmente ocupa la posición de campeón en 154 libras de la Asociación Mundial de Boxeo. Y dentro de esas varias ofertas que han manejado el equipo de Crawford está un deseo, una intención que tienen los árabes que no sea contra Ennis cualquier pelea en Arabia y sí lo sea contra Madrimov por aquella cercanía que existe entre ese ministerio y precisamente el equipo de Madrimov. Un Madrimov que es el campeón, repito, de la Asociación Mundial de Boxeo, pero que tiene un inconveniente, es manejado por Top Rank y por ese lado, de acuerdo con nuestras fuentes, habría dificultades para realizar cualquier tipo de negociación, especialmente con quien usan los árabes para ese tipo de negociaciones, que es Matchroom y Eddie Hearn. Eso por el lado de Terence Crawford. Tienen más información, repito, en nuestro nuevo estilo. Hoy les insisto con eso porque necesariamente todos nuestros videos van a tener su contraparte escrita en la página de Pilati Sports. Pero atención, porque hay novedades importantes tanto con Tin Tszyu y especialmente con Sebastián La Torre Infernal Fundora. Un Fundora que después de su pelea, su sangrienta pelea contra Tin Tszyu, pasó a un periodo en el cual no puede realizar ningún tipo de contacto en el cuadrilátero, en el esparreo, en los gimnasios. Está bajo licencia médica, si así se le puede llamar, de algo así, no recuerdo exactamente, creo que eran 170 o 180 días en los cuales no puede realizar ningún tipo de actividad. Eso generó un problema porque había una orden de la Organización Mundial de Boxeo para negociar en 5 días la pelea contra Crawford.
De inmediato entonces se planteó ese inconveniente y hubo que hacer cambios a nivel de la OMB. Y la información que tenemos, estamos manejando fuentes, es que la OMB le solicitó al equipo de Fundora una certificación médica adicional a la que ya existía de Nevada, de las autoridades de Nevada, y que efectivamente había una fractura allí una fractura nasal de Fundora. Y esa, de acuerdo a fuentes en Puerto Rico, esa certificación ya llegó a Puerto Rico y la recibió la Organización Mundial de Boxeo, donde un médico solicitado para hacer ese examen confirma que efectivamente está esa lesión en la nariz, en el tabique nasal de Sebastián Fundora, y estableció el plazo que en teoría coincide o está cerca, coincide allí con el plazo de que le había dado Nevada. ¿Qué sucede ahora? La Organización Mundial de Boxeo, con ese documento, va a tener que decidir qué es lo que hace. Puede decidir mantener a Fundora como campeón, puede decidir hacer lo que no puede hacer el Consejo Mundial de Boxeo, es decir, ponerlo como campeón en receso. Yo honestamente dentro de los reglamentos no los conozco exactamente, no recuerdo si esa figura se puede utilizar o si es utilizada habitualmente, no lo recuerdo. Sí lo sé que lo hacen en otros organismos, pero en la OMB no lo tengo claro. Supongo que lo pueden hacer sin ningún tipo de problemas y quizás Fundora pasa campeón en receso, quizás le quitan el título o quizás no hacen nada y lo dejan como campeón. Son las tres opciones que debe manejar la OMB a partir de esa certificación médica que, repito, ya llegó a las oficinas en Puerto Rico del organismo que dirige Francisco Paco Valcárcel. Esa es una novedad importante porque a nivel de la OMB se estaba esperando alguna noticia por ese lado. La otra novedad que les tengo tiene que ver con Tim Tszyu. Si bien existe ese interés de enfrentar a Tim Tszyu con Terence Crawford y seguramente en Australia por el tema del dinero, han cambiado mucho las opciones que maneja el equipo de Tim Tszyu y la información que les tengo de fuente directa es que en este momento hay negociaciones entre el equipo de Tim Tszyu y el equipo de Sergey Bohachuk. ¿Por cuál razón? Por el plazo que tiene Fundora y evidentemente tiene todo el sentido del mundo el hecho de que el actual campeón interino, que es Bohachuk, aquel que tenía que enfrentar a Fundora y después venció por el título interino a la Bala Mendoza, es el que tiene que asumir cualquier compromiso del campeón. En ese caso, entonces, parece que hay negociaciones bien encaminadas, de acuerdo a lo que me informaban mis fuentes, para una pelea de Tim Tszyu contra Sergey Bohachuk en los próximos 6 meses. Y de allí, si gana Tim Tszyu, va directo a la revancha contra Fundora. Si gana Bohachuk, es Bohachuk el que tiene que enfrentar entonces a Fundora en una pelea que ya había estado pactada por el título interino. De ahí entonces a que es otra novedad importante alrededor de lo que está pasando con Fundora, un Fundora que, insisto, no puede pelear. No puede ir a los gimnasios y tiene un plazo que se está cumpliendo en el cual no puede tener ninguna actividad debido a la fractura en la nariz. Parece que el equipo de Tim Tszyu le interesa esa pelea contra Bohachuk porque no solo le devolvería un título, sino que también lo dejaría ya, la revancha contra Fundora dejaría de ser una promesa. Recuerden ustedes que esa revancha no fue firmada por ningún lado, era un tipo acuerdo de caballeros. Un acuerdo de caballeros que uno no sabe hacia qué punto va, porque basta una frase equivocada de cualquiera de los dos equipos y se encienden de nuevo las hostilidades y por ahí la revancha queda en nada desde el momento que no está firmada. Ahora, si Tim Tszyu vence a Bohachuk, es rival obligatorio de Fundora y esa revancha va. La noticia que les tengo sobre esa revancha también es que no va a ser en Australia. Se realice cuando se realice, va a ser nuevamente en Las Vegas. No sé si eso viene por alguna diferencia entre los dos equipos o porque hay una orden directa de PBC de no llevar la pelea a suelo australiano y mantenerla en Las Vegas. ¿Qué es lo que pienso que puede estar sucediendo? Que las cosas no se dieron muy bien en términos de ventas en Australia. Quizás por el sistema horario, quizás porque Tim Tszyu no es tan reconocido como uno espera que lo sea, quizás porque no hubo mucho interés en esa pelea. El asunto es que parece que la pelea no vendió bien en Australia y podría ser ese el factor desencadenante de cualquier decisión de que en una revancha no se realice en Australia y se vuelva a realizar en Estados Unidos. En ese caso, entonces, las cosas parecen empezar a estar claras en 154 libras a nivel del Consejo Mundial de Boxeo. Hay un campeón que es Sebastián Fundora.
Es un campeón que hay que esperarlo debido a esa lesión y no va a tener ninguna obligación ni compromiso a nivel del Consejo Mundial de Boxeo, que podría resolver el entuerto con la pelea entre Bohachub y Tin Tszyu, siempre y cuando Tin Tszyu se recupera a tiempo, evidentemente. Recuerden ustedes que tuvo como 8 puntos de sutura en la cabeza debido a aquel codazo, codazo accidental, pero codazo al fin en la pelea, la sangrienta pelea contra la Torre Infernal Fundora. En el caso de Terence Crawford, las cosas van de claroscuros a más grisáceos porque no se sabe bien el rumbo que tiene su carrera en función de sus necesidades económicas, que parece que son muchas. Está desesperado por una gran pelea luego que se le cayó cualquier opción contra Canelo Álvarez y quiere su día de pago. Ustedes van a ver en la columna adicional a este video, donde estamos manejando información relacionada con esa pelea contra Jaron Ennis y las opciones que hay alrededor de la misma y lo que puede pasar o no pasar en una posible pelea de Terence Crawford contra Jaron Ennis en 147 libras. La veo muy complicada, pero habiendo dinero, el dinero evidentemente tapa cualquier tipo de obstáculo que pueda haber para una pelea que todos queremos ver. Repito, la de Ennis contra Terence Crawford en 147 libras. El asunto es que los que ponen el dinero son los árabes, y los árabes parece que están más inclinados a Madrimov que a Jaron Ennis. Les gusta más Madrimov para una pelea con Terence Crawford, entienden que sería más atractiva y porque además ellos manejan el boxeo en función de sus impulsos y no de lo que demanda precisamente el gusto de los fanáticos. Ellos se enamoran de determinados boxeadores y quieren que ese boxeador esté allí en Arabia defendiendo. Ya tienen el caso de Anthony Joshua, ya tienen el caso de Jay Opetaia, ya tienen el caso del propio Tyson Fury, que son boxeadores afines a una suerte de causa turística y promocional del reino árabe, que le gusta que esos boxeadores estén peleando allí en sus eventos y por esa razón se inclinan por unos y no por otros. Y en este caso, en las 154 libras, parecen estar inclinados para el lado de Madrimov, es decir, por ese lado entonces podría haber una luz para un Terence Crawford que quiere una pelea de 15 o 20 millones de dólares y parece imposible que la consiga debido a que precisamente no jala nada. También en ese aspecto tiene números interesantes en la columna adicional a este video sobre lo que ha generado Terence Crawford en cada uno de sus paguen por ver. Excepto en la pelea contra Errol Spence, ha sido muy poco lo que ha generado de ventas para el tamaño de su figura. Actualmente es considerado el número 1 del mundo, está en el número 1 en el libra por libra y es considerado el mejor boxeador del planeta por un amplio sector de la fanaticada y de la prensa especializada en boxeo. De ahí entonces a que todo eso incide a la hora de negociar cualquiera de sus peleas, por eso tiene tantas dificultades. La que él quería contra la Torre Infernal Fundora se cayó y ya vieron ustedes que difícilmente por ese lado tiene una calle abierta. No tiene muchas opciones por el lado de la FIB, la gran oportunidad podría ser por el lado de la Asociación Mundial de Boxeo en caso salga ese negocio con los árabes, y por el lado de la Organización Mundial de Boxeo, como les decía al comienzo de este video, se está a la espera de que el organismo tome una decisión, o le quita el título a Fundora, o lo pone en receso, o de lo contrario lo mantiene como campeón. Puede pasar cualquier cosa y deberá suceder en los próximos días.